Les agradeceríamos pues ya que definitivamente nos den algo, alguna certeza de algo, pero que ya, sí, ya para agarrar un poco de tranquilidad, un poco, porque va a ser difícil, va a ser muy difícil. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ha ocurrido hace muy pocos días en México y que ha dejado a todos conmocionados porque implica a una madre y a su hija pequeña. Aprovecho para deciros que podéis haceros miembros del canal porque allí todos los días subo contenido exclusivo. ¿Qué cosas vais a poder ver si sois miembros? Por ejemplo, todos los días subo un short con la noticia más impactante de la semana o del mes. Una noticia que además no voy a subir a ninguna otra red social. También vais a poder ver los vídeos que subo aquí para todo el mundo, pero sin censura. Y además, de vez en cuando vais a poder ver un detrás de las cámaras desde el momento en el que yo elijo el caso, hago el guión y luego acaba aquí en la grabación. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Jalisco, lugar donde en 2024 residía Alejandra Rivas, de 35 años, junto a su hija María José, de 1. La joven era madre soltera, ya que el padre de la niña estaba casado, tenía 3 hijos y no quería hacerse cargo de nada. De hecho, ni siquiera estaba interesado en conocer a la pequeña. Aún así, el 1 de noviembre, Alejandra salió de su casa con su hija en dirección a Colima, porque para su sorpresa, el hombre había accedido a verla. Alejandra tenía temor de hacer este viaje y así se lo manifestó por mensaje a una amiga a la que le dijo que el hombre iba a conocer a María José, pero que a ella le daba miedo. Durante el trayecto, la joven le envió a su madre un vídeo en el que aparecía la niña sonriendo mientras observaba el paisaje. A las pocas horas, Alejandra dejó de contestar, así que, sin noticias de ellas, la familia denunció la desaparición a la policía. Los agentes enseguida comenzaron a investigar el caso, pero por desgracia, el 9 de noviembre, la Fiscalía de Colima confirmó que habían encontrado el cuerpo sin vida de Alejandra en un terreno baldío que estaba en la localidad del Trapiche. Como muchos se temían, a las pocas horas también hallaron los restos de María José. La familia estuvo sumida en la incertidumbre durante 8 días y tras conocer el fatal desenlace, el primo de la fallecida publicó lo siguiente en Facebook: agradecemos su apoyo y muestras de cariño hacia mi prima Alejandra y mi sobrina María José. Hasta ahora no tenemos muy claro lo que ocurre. La autopsia confirmó que alguien había acabado con la vida de madre e hija privándolas de aire. Además, las heridas de Alejandra indicaban que había luchado con todas sus fuerzas para defenderse. Por suerte, gracias a las cámaras de vigilancia, geolocalizaciones y testigos, los agentes enseguida lograron detener al presunto culpable. Se trata de José Mariano Chávez, el padre de la pequeña María José. Cuando este sujeto fue detenido, presentaba varias heridas de lucha en su cuerpo, por lo que al final tuvo que reconocer que había acabado con la vida de madre e hija. De José Mariano se sabe que residía en Villa de Álvarez, una ciudad de Colima, y que en 2022, a pesar de que estaba casado, inició una relación sentimental con Alejandra. Cuando la joven le dijo que se había quedado embarazada, él se distanció y solo dejó que tuvieran contacto telefónico mientras se resistía a conocer a la pequeña. Pero para sorpresa de Alejandra, el comportamiento de José Mariano dio un giro radical a principios de noviembre, cuando le pidió que le llevara a la niña para conocerla. Según la cronología de la policía, ambas llegaron a Colima capital el día 1 y se hospedaron en el Hotel América, donde luego el hombre fue a recogerlas. Después fueron a un motel donde acabó con su vida y por último condujo su coche con los cuerpos en su interior hasta un terreno baldío que estaba a 40 minutos de distancia y allí los enterró. Para que veáis cómo es este tipo, después de hacer todo esto, siguió con su vida hasta su detención como si nada hubiese pasado. El 13 de noviembre
noviembre, José Mariano fue imputado por el delito de doble feminicidio. Mientras esto ocurría, una mujer se presentó en comisaría para denunciar la desaparición de su marido. El marido en cuestión era el sospechoso, por lo que al darse cuenta, los agentes tuvieron que comunicarle a la mujer que su esposo no estaba desaparecido, sino acusado de 2 crímenes. La mujer se enteró allí mismo que durante uno de los interrogatorios, José Mariano reconoció que planeó todo para que ella no se enterara de su infidelidad, algo que por cierto ya sabía, porque en alguna ocasión había hablado con Alejandra. Por si esto fuera poco, un amigo del hombre contó algo impactante a la policía, y era que el acusado llevaba tiempo planeándolo todo y que incluso intentó acabar con la vida de Alejandra en otra ocasión. Este amigo mencionó que 4 meses antes José Mariano fue hasta la casa de Alejandra para privarla de aire, pero que al no encontrarla ni allí ni en su trabajo decidió darse por vencido e intentarlo en otro momento. Se sabe que si el hombre es declarado culpable podría pasar 70 años en la cárcel. Aunque la policía sigue investigando el caso, han querido dejar claro que la esposa del sospechoso no está involucrada. El cuerpo de Alejandra Rivas fue entregado a sus familiares y sus restos ahora descansan en el cementerio Peña Amarilla. Sin embargo, el cuerpo de la niña tardó 5 días, ya que debido a su estado tenían que hacerle una prueba de ADN para certificar que era ella. Sí, pues así es, desgraciadamente pues ya estamos a punto de despedir pues su cuerpo de mi hija y pues estamos pues aquí pues consternados y pues agüitados por su pérdida y pues desgraciadamente pues esos son casos irremediables y pues sí, estamos dando aquí, agradeciendo aquí a toda la gente que nos ha visitado, a la gente que nos ha apoyado, darle muchas, infinitamente gracias por todo, a todos los medios, a toda la gente que estamos con ellos y que ellos han estado con nosotros y pues no nos queda más de agradecerle a todo y cada una de las personas que están con nosotros y que nos han demostrado una amistad incondicional, un apoyo hermoso para todos. Y pues de mi parte ahorita es todo y pues muchísimas gracias a cada uno de los que nos estén aquí apoyando. Lo ocurrido con Alejandra y María José ha causado indignación en la sociedad mexicana, una sociedad que, por cierto, exige justicia para ellas. Además, este caso ha vuelto a encender el debate sobre el peligro que corren las mujeres en este país, y es que, de acuerdo con el reporte Índice de Paz 2024, en 2022, 968 casos de feminicidios fueron denunciados en México, un aumento del 127% con respecto a 2015. En su reporte, la organización dijo que en 2022 Colima tuvo la peor tasa del país por 5º año consecutivo, con 1.775 casos por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la tasa nacional. Si tenéis más información sobre este caso y no la he mencionado en el vídeo, podéis dejarlo en el apartado de comentarios. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.